perdieron la vida del espíritu, por eso salieron del Edén. Y al salir del Edén tuvieron que crear en Génesis 4 el sistema mundo, un sistema sin Dios, donde placer, sustento y protección se lo tienen que dar ellos mismos. El sistema mundo no lo creó Satanás, el sistema mundo no lo creó Satanás. Y nosotros tenemos que traer estas verdades a un tiempo tan importante como el que está viviendo Colombia. El sistema mundo hoy se rige por el sistema democrático, elección por voto popular. ¿Qué es el ser humano? Venimos en esta serie haciéndonos esta pregunta: ¿qué es el ser humano? Y la teología es la disciplina que estudia a Dios, pero en específico la teología bíblica es la disciplina que estudia la revelación progresiva de Dios a través de la historia. Y esto es hermoso de comprender en la palabra. La teología bíblica nos permite analizar cómo los temas principales se desarrollan desde el Génesis hasta el Apocalipsis para culminar en la persona y obra de Jesucristo. A diferencia de otras teologías, como la teología sistemática, que se centra en el contexto histórico cronológico, la narrativa unificada de la Biblia y la intención original de los autores bíblicos, tenemos en la teología bíblica una riqueza que consideramos es mucho mayor. Estábamos entonces compartiendo acerca de la teología oriental cristiana. La teología oriental cristiana parte del Génesis, ve una línea de tiempo hasta el Apocalipsis, y la teología oriental cristiana, aunque no es progresiva como sí lo es la teología occidental cristiana. En la teología occidental cristiana tenemos el Génesis, una línea de tiempo también, Apocalipsis, pero tenemos unos ciclos, una revelación progresiva de Dios en el texto. Esos ciclos o esa revelación progresiva nos permite entender los pactos de Dios con el hombre. Ahora, los pactos de Dios, y esto lo quiero dejar muy claro, hay 24 pactos que la Biblia explica, pero de ellos 8 son los pactos que son relevantes para entender la teología bíblica y la progresión y la manera en que Dios se va revelando de manera progresiva. Es importante que veamos en la teología bíblica y en la progresión de esos pactos, que pensemos por ejemplo en el Génesis. Un aspecto del Génesis muy importante ahora que se da la coyuntura política de elegir presidente en Colombia es entender qué es mundo, y aquí es muy importante que comprendamos qué es mundo, quién creó el mundo, el cosmos, el mundo, el sistema mundo como un sistema humano fuera del Edén. Y encontramos en Génesis 4 que los descendientes de Adán crean el sistema mundo, un sistema de gobierno sin Dios, un sistema de autogobierno. Esto se parece mucho a los sistemas democráticos. Es falso decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no aparece en ninguna parte en la escritura bíblica. La voz del pueblo es la voz del pueblo en un sistema democrático. Y el sistema mundo usa el sistema actualmente democrático
de elección por voto popular para elegir a sus gobernantes. Pero debemos entender esto: el sistema mundo es ese sistema que crean los descendientes de Adán a partir de Génesis capítulo 4. Todo sistema mundo proporciona placer, sustento y protección. Tengamos en cuenta estas tres palabras: placer, sustento y protección. Y si miramos Génesis 4, todo el sistema de armas, sistema de protección, surge allí en Génesis 4. Todo el sistema de sustento, de economía, fuera del huerto del Edén, fuera del paraíso, nace allí en este sistema mundo. El sistema mundo no lo creó Satanás, es un sistema creado por el hombre fuera del ámbito del Edén, fuera del ámbito del Edén. Ahora, Dios proveía para Adán en el huerto. Dios proveía placer, sustento y protección, las mismas tres cosas. Pero ahora fuera del huerto, el hombre tiene que gobernarse, autoprotegerse, autosatisfacerse. Todos los sistemas, el sistema de música, de danza, de baile, todo este sistema nace en Génesis capítulo 4. Y quiero recordar para los que leen la palabra que es muy común escuchar en tiempos de elecciones: Dios quita y pone reyes. Yo creo esto, lo dice en el libro de Daniel: Dios quita reyes y pone reyes. Pero esto fue dicho en un contexto de Antiguo Testamento, donde el rey, el sacerdote y el profeta era el sistema integrado de poder. Pero cuando elegimos presidentes en el sistema democrático, pues ya no tenemos ni sacerdote ni profeta para entrar en un sistema de gobierno, sino que tenemos es presidentes elegidos por el voto popular. Y esto es interesante que lo entendamos hoy. Dios quita y pone reyes. Y creo que sí, Dios en su soberanía, en su presciencia como Dios, Él sabe quién va a gobernar cada nación. Y la elección de un nuevo presidente no tiene nada que ver con que Dios quita y pone reyes, porque aquí era otro sistema de gobierno. Nos sirve el texto para recordar solamente una cosa: que Dios es soberano y que los presidentes que gobiernan en las naciones, perversos, dictadores, buenos gobernantes, limpios gobernantes, pues esto también viene de la mano de Dios. Dios en su voluntad permite el sistema democrático, porque no estamos en una teocracia como lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, este aspecto de el Génesis es muy importante que lo tomemos en cuenta, que lo tengamos en cuenta dentro de todo lo que está pasando en la dinámica, sobre todo aquí en Colombia, con estas elecciones. Entonces encontramos algo muy interesante en Génesis. Génesis capítulo 3 dice que hubo una desconexión por la desobediencia. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 3 algunos aspectos más de qué es ser humano. ¿Qué es ser humano? ¿Qué implica en el Génesis bíblico responder a esta pregunta? ¿Qué es ser humano? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que fue
Adán tomado de la tierra, no es igual a otras criaturas. Lo distinto en Adán es que él es un alma viviente. Dios sopló aliento de vida en él. Los animales tienen alma, pero no tienen zoe. Voy a escribir esta palabra aquí con Z, zoe. Los animales tienen alma, pero no tienen zoe, no tienen vida en el espíritu. Y encontramos para la palabra vida en la Biblia, encontramos por lo menos 4 aspectos. La vida bios, por lo menos 3 aspectos: la vida bios o la vida biológica, la vida psíquica o la vida suche, se dice, o actividad pensante, la vida pensante, y encontramos la vida anástrofe o manera de vivir. Por ejemplo, el viejo hombre, se habla en el Nuevo Testamento del viejo hombre, la manera antigua de vivir, y encontramos la vida zoe. Pues en español, en sus Biblias Reina Valera, van a encontrar solo la palabra vida, pero viendo el texto hebreo y el texto griego, vamos a entender que hay vida bios, vida biológica, vida suche o vida psíquica, vida pensante, hay vida anástrofe o manera de vivir, estilo de vida, y hay vida zoe. Entonces retomo: los seres humanos, a Adán se le dio vida zoe, es alma viviente. Los animales no tienen vida zoe. Perdieron en Génesis 3. Ellos perdieron, Génesis capítulo 3. Perdieron esa conexión con Dios, con su presencia, y esa desconexión hay una palabra hebrea, la voy a traer aquí, hayá. Perdieron el hayá, perdieron la imagen y semejanza. Dios los hizo a imagen y semejanza, pero al desobedecer, ellos perdieron el hayá, la imagen o la vida del Espíritu. Ustedes, dice Jesús en Juan, ustedes ya tienen vida eterna en mí, ya tienen zoe. Y por eso la regeneración en Cristo sucede cuando nos encontramos con la verdad de Jesús, con la vida del Espíritu. Dice Génesis capítulo 2 verso 18: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le haré una ayuda a su medida. Y él la nombra varona, porque del varón fue tomado. Cuando la nombra como él, varona, porque del varón fue tomado. Pero sucede en Génesis 4 el primer asesinato. Y en ese primer asesinato, el pecado de matar al prójimo, al semejante, al que puede definirme como ser humano. Y aquí encontramos una verdad: ¿quién es entonces mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el otro, el prójimo con el que estoy a favor, el prójimo con el que camino, voy en el camino con él. ¿Y qué fue lo que se perdió entonces en la caída? Entonces aquí encontramos el pecado de Caín ensañándose sobre su hermano Abel. El pecado fue introducido en la humanidad. El ser humano quedó atrapado en la seducción de la moralidad. El pecado son decisiones
equivocadas. Dice Génesis 3, verso 17, que el hombre fue creado para decidir entre el bien y el mal. Fue creado para decidir entre lo bueno y lo malo. Y es lo que tenemos en Cristo. En Cristo y por el Espíritu elegimos entre la carne y el Espíritu. El fruto del Espíritu, dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y ese fruto lo manifestamos en la medida que conocemos a Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que siempre nos va a llevar a elegir entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. La vida cristiana, queridos, no es dejar de hacer lo malo para elegir lo bueno. La vida cristiana es un ejercicio continuo de elegir entre lo que produce vida y lo que produce muerte. Yo soy consciente que hay sistemas de iglesia muy legalistas, sistemas que enseñan a abandonar lo malo para hacer lo bueno, y las personas quedan atrapadas en un sistema de legalismo, porque la vida en Cristo es decidir, discernir entre lo que me produce vida y lo que me produce muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal representan mi autodependencia. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 20 al 23, él nos está dando una advertencia y le advierte a los creyentes de Colosas, y lo voy a leer textualmente. Colosenses capítulo 2 verso 20 al 23. Esta advertencia de no alimentar los apetitos de la carne, no alimentar los apetitos de la carne. Colosenses 2 versículo 20 y 23, dice Pablo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas? Explico esto. Todos los mandamientos están escritos en no matarás, no fornicarás, no robarás. Y Pablo está diciendo, estos son los rudimentos del mundo. La ley fue entregada como un rudimento del mundo. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, ustedes se vuelven a someter procesos en términos de no manejes, no gustes, no toques? Tales cosas, verso 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Usted puede mortificar su cuerpo, someterlo a ayuno, y dice Pablo, no vas a lograr nada si estás en una corriente legalista, si estás en una corriente ascética, si estás en una corriente misticista queriendo agradar a Dios. Pablo dice, ustedes no pueden contra los apetitos de la carne mientras se mantengan atados a los rudimentos del mundo. Y Pablo nos enseña entonces a comprender la vida del Espíritu, no como misticismo, sino como un ser que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y no te va a hacer místico, ni asceta, ni te va a exigir reglas de hombres difíciles de cumplir. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no somos nosotros solos los que nos conducimos, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a enseñar la ley del Espíritu de vida en Cristo.
Ya no somos nosotros solos, sino que el que se une, dice la palabra, con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso se dice en la Escritura que Él vino a ser tabernáculo con los hombres, vino a morar, su espíritu vino a ser morada en nosotros. Yo ya no soy independiente, no me manejo de manera independiente, ya no somos independientes de tal manera que vamos a la vida del mundo, vamos a la vida de la carne, no, sino que la santificación es esa conciencia cada vez mayor de Dios morando en mí. Eso es la santificación, una segunda experiencia de gracia, una segunda experiencia de gracia. Y entendemos por la palabra que hay una regeneración que es muy importante. ¿Cuál es el alcance de la obra de Cristo en mí? Lo que hace Cristo en mí es que Él primero restaura la imagen. Recuerden que ellos perdieron el hayá. Ellos perdieron el hayá. Perdieron la imagen y perdieron la semejanza. En Cristo es restaurada la imagen. En Cristo es restaurado el dominio de la tierra. Recibimos el propósito. Esto se llama ecoteología, una rama muy importante de la teología. Cómo preservamos desde la fe cristiana el planeta, la tierra, restaurar el dominio de la tierra, restaurar la relación del hombre con la mujer, restaurar la relación entre hombres en igualdad de derechos. La regeneración trae una restauración del sentido de propósito del ser humano. Y el propósito tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro destino. Restaurar todo el orden cósmico. Ellos perdieron el hayá, perdieron la vida del espíritu. Por eso salieron del Edén. Y al salir del Edén tuvieron que crear en Génesis 4 el sistema mundo. Un sistema sin Dios, donde placer, sustento y protección se lo tienen que dar ellos mismos. El sistema mundo no lo creó Satanás. El sistema mundo no lo creó Satanás. Y nosotros tenemos que traer estas verdades a un tiempo tan importante como el que está viviendo Colombia. El sistema mundo hoy se rige por el sistema democrático, elección por voto popular, elección por voto popular. Pero el sistema democrático también ha caído en vacíos terribles. Se secuestra el voto, se corrompe el voto en las instituciones donde se debe hacer el conteo. Y esto lo estamos viviendo en Latinoamérica, un sistema democrático y un sistema mundo caído, donde necesitamos la regeneración, necesitamos la manifestación del Hijo de Dios y que los hijos de Dios nos manifestemos en nuestras naciones. La iglesia es el lugar donde experimentamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. El creyente es como Cristo, somos más que lo que fue Adán. Y quiero terminar con esta frase: el creyente es como Cristo, y nuestra identidad, nuestra posición y posesión en Cristo nos da una identidad donde somos más de lo que fue Adán, porque ahora tenemos la vida del Espíritu de Dios morando en nosotros. Tenemos Zoe. Ellos perdieron el hayá, pero en Cristo se nos fue devuelto el Zoe, la vida en el Espíritu. Y quiero invitar a todas las personas que hoy en Colombia están muy pendientes de la elección
que se está haciendo de presidente. Reafirmo esto: Dios quita y pone reyes era una voz en el Antiguo Testamento muy importante para el sistema en Israel. Dios quita y pone reyes porque en el gobierno que Dios permitió para Israel, el rey, el sacerdote, el profeta, es una tríada que permite un equilibrio de gobiernos. Estamos en un sistema democrático totalmente diferente. Y sí oramos que Dios en su voluntad permita que en Colombia venga un gobierno que respete la palabra, que respete los principios de fe cristiana, y oramos por eso. Pero recuerden también que estamos eligiendo por voto popular. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira. El pueblo puede decidir oscuramente su próximo presidente. Puede decidir perdidamente por dónde va la nación. O el pueblo, en su sabiduría, puede decidir por un destino mejor. Y Dios nos suelta. Recuerden esto: Dios nos suelta y nos deja su palabra para que podamos elegir a gobernantes que tengan temor de Dios, que respeten la vida, gobernantes que guarden los principios para la familia, cuiden a la niñez y que nos permitan tener tiempos de refrigerio. Así que le invito a que oremos, Señor, en esta hora y en este día donde se están llevando a cabo elecciones presidenciales aquí en Colombia. Oramos, Señor, porque tú permitas para Colombia tiempos de refrigerio, que cada persona al ir a las urnas a votar pueda orar conscientemente, pueda entender que en ese voto hay poder de elección. Señor, oramos, oh Dios, para que estos 3 candidatos, el señor Cepeda, la señora Paloma y el señor Abelardo, estos 3 candidatos puedan ir a esta contienda y nosotros podamos elegir a conciencia. Señor, regálanos a los colombianos tiempos de refrigerio, tiempos de reconstrucción nacional. Necesitamos urgentemente reconstruir el tejido de la República. ¿Cómo se hará esto? No lo sabemos. Solo oramos por tu divina dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.